Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pablo Aure, profesor de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente soy el secretario de la universidad, pero hoy me anima es hablar un poquito de Derecho. Hoy es domingo, domingo 9. Siempre los domingos es bueno dedicárselo a la lectura. En este momento estoy repasando las normas de o sea, un libro, un clásico de Sebastián Soler, un argentino estudioso del derecho penal. ¿Y qué es el derecho penal entonces? Ese es el conjunto de normas que regulan la actuación del Estado frente a la comisión de un hecho punible o a la comisión de un delito. ¿Y qué es el delito? El delito no es otra cosa que una conducta antijurídica, culpable, típica y que además amerita una sanción, un castigo, lo que conocemos con el nombre de pena. En efecto, esa conducta típica, antijurídica y culpable y punible, el Estado o el ordenamiento jurídico establece que quien se comporte de esa manera es acreedor de una responsabilidad, en este caso de una sanción, que en derecho penal se denomina pena. Ahora, cuando decimos que sea un hecho típico, estamos hablando de la tipicidad, es decir, que el hecho cometido encaje perfectamente en un tipo penal, en una descripción establecida en una ley penal. Recordemos aquel aforismo jurídico que estudiábamos ya desde el primer año de Derecho, que es nulla crimen, nulla pena, sine lege. Es decir, no hay crimen, no hay pena si no hay una ley que lo establezca. Cuando decimos que el delito, o mejor dicho, esa acción tiene que ser típica, es decir, establecida, que encaje perfectamente en el ordenamiento jurídico, que la catalogue como tal, también decimos que sea antijurídica, es decir, contraria a un bien protegido o cuando soslaye un bien protegido. ¿Qué significa esto? Bueno, si alguien viola un precepto, una ley o un bien, eso ya se está diciendo que es antijurídica. Desde luego, la antijuridicidad la podemos amparar con una causa de justificación. Por ejemplo, el delito de homicidio, darle la muerte a otra persona. Ah, pero pueden existir causas de justificación. La legítima defensa ya le quita el elemento de la antijuridicidad y deja de ser delito. Ok, hemos dicho lo que es la tipicidad, la antijuridicidad, ahora la culpabilidad. La culpabilidad debe ser que sea imputable a una persona, bien sea por dolo o por culpa. La culpa, que actúe con irresponsabilidad, inobservancia de las normas, eso es culpa. Tú podrás tener la intención que es quiero matar a tal y lo mato, pero también esto fue sin culpa o fue sin intención, sería la palabra. Es decir, tú por imprudencia andabas a exceso de velocidad por la avenida Bolívar, se te atravesó alguien y lo mataste, un homicidio culposo. Desde luego, ahí hay otras vertientes sobre las culpas y el dolo eventual, de eso no vamos a hablar. Pero además, que esa conducta típica, antijurídica y culpable sea punible, es decir, que no haya prescrito esa acción penal. Recordemos que para ejercer una acción hay un tiempo estipulado y por lo general ese tiempo es dependiendo de la entidad de la pena. Si pasó el tiempo y usted no actuó, ese delito ya prescribió y carece de punibilidad. Ahora, vamos a hablar de una doctrina de hace 40 años, aunque parece que fue ayer y está de moda, que es la doctrina alemana del derecho penal del enemigo, no sin antes pasar por los juristas del horror.
Bueno, ya habíamos hablado del delito, que el delito no es más que la respuesta del Estado frente a una conducta que se considera violatoria al ordenamiento jurídico. Les decía que ahora vamos a conversar un poquito sobre los juristas del horror y luego del derecho penal del enemigo. Los juristas del horror fue a comienzos o a mediados del siglo XX cuando algunos autores, entre ellos Smith, también Frankel, justificaban algunos desmanes del Estado como, bueno, como argumentos para eliminar la peligrosidad de ciertos individuos. Es decir, para darle fuerza a decisiones gubernamentales frente a la conducta de algunas personas que ellos consideraban, bueno, que atentaban contra el gobierno instaurado en ese momento. Así transcurrió el tiempo y llegamos por allá en el año 1985, cuando un autor alemán, Jacob, habló del derecho penal del enemigo y habló del derecho penal garantista, pero se refirió sobre todas las cosas al derecho penal del enemigo. ¿Y en qué consistía ese derecho penal del enemigo? Que extendió la tipicidad, que ya no bastaba cometer un hecho antijurídico, es decir, previsto o tipificado en la ley como delito, sino que bastaba la conducta o la apariencia de la persona antes de cometer cualquier hecho punible para ser castigado. Y ese el Estado lo consideraba como su enemigo. ¿Quién aplicaba entonces el derecho penal del enemigo? El gobierno o los tribunales de turno, que obedecían, por supuesto, obedecen, por supuesto, a las decisiones emanadas del alto gobierno. Así fue cuando se instauró este derecho penal, y en muchas legislaciones, no en muchas legislaciones, en muchas prácticas sigue vigente, sobre todo a los narcoterroristas, a los migrantes, a los que el Estado considere que pueden ser peligrosos, pues entonces le aplican ese derecho penal del enemigo, así no haya cometido ninguna infracción de acuerdo al derecho penal o el código penal. Eso por supuesto es sancionable. Nosotros en las aulas tenemos que hablar de esto, pero a la vez, por supuesto, criticar este modo de actuar de algunos gobiernos totalitarios y, por supuesto, algunos jueces que no obedecen a la norma, sino a las directrices gubernamentales. Amigos míos, tenemos que oponernos al derecho penal del enemigo. Eso coarta la libertad, eso coarta la democracia, eso es una afrenta a la garantía que debe existir en el derecho penal, que recordemos que el poder punitivo del Estado inclusive es un freno para el mismo poder punitivo del Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos regimos por unas normas donde están establecidos los elementos del delito, si alguien no ha cumplido con esos elementos del delito, la antijuricidad, la culpabilidad, o la tipicidad, no podemos sancionarlo como delincuente. Jamás. Esto es un llamado a la reflexión a los jueces y sobre todo a ustedes, que este mensaje va a mis alumnos de teoría de la moral, que en algún momento tendrán que ejercer el derecho penal, no solamente como litigantes o como fiscales o como jueces, sino como todos operadores de justicia. Y esto va para toda la sociedad. Apretado abrazo para todos ustedes.